Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, de verdad. Bueno, como dije antes entre nosotros, que en algún momento si se pueda realizar algo presencial, con mucho gusto me sumo. En el futuro esperamos que se pueda hacer. Estamos dispuestos siempre y muchas gracias otra vez por la invitación. Es verdad que este año es un año particular, bastante interesante, no solo en la Argentina por los pasos y las elecciones en noviembre, pero también en Alemania hay elecciones el domingo que viene. Y luego de 16 años del mandato de Angela Merkel en la función de canciller federal, decimos Bundeskanzlerin, habrá en Alemania un nuevo gobierno, una nueva coalición de gobierno, porque en Alemania siempre tenemos coaliciones de gobierno de más de un partido, de dos normalmente. Este año puede ser también un nuevo gobierno de una coalición de tres partidos. No sé si están siguiendo un poco la campaña y las elecciones en Alemania. Con mucho placer podemos hablar y discutir un poco el panorama electoral de Alemania. Yo también estoy muy curioso de saber qué va a ser el resultado la semana que viene. Lo que sí es obvio que, bueno, en Alemania, en Europa, en muchos otros países, a mí me preguntan cuál será el futuro de Alemania y de nuestro país después de 16 años de Angela Merkel. Y es verdad que durante la gestión de Angela Merkel ella hubo que superar numerosas crisis, ¿no? La crisis financiera y económica en 2008 y 2009, que condujo en Europa a una crisis de la moneda común del euro, la denominada crisis del euro. También hubo muchos conflictos en el Medio Oriente, la terrible guerra en Siria, sobre todo, que fue la causa de innumerables personas que se huyeron hacia Alemania. Desde el inicio de la guerra en Alemania, desde el inicio de la guerra en Siria, casi 800.000 personas llegaron a Alemania desde este país. Y bueno, si bien hubo gran compromiso y solidaridad en Alemania, también se encendieron nuevamente la xenofobia, el racismo y agresiones violentas en Alemania. Hay un nuevo partido nacionalista de la extrema derecha que logró ocupar bancas en el Parlamento de Alemania. Después, bueno, la canciller Angela Merkel desarrolló su gestión en un modo de crisis, digamos, periódicas, y también finaliza su mandato en el contexto de una crisis global, que es la crisis de COVID, y que también en Alemania causó numerosas víctimas fatales. En Alemania más de 90.000 fallecidos. Así que el nuevo gobierno estará ante enormes desafíos, ¿no? Su sucesora o sucesor deberá enfrentar cuestiones vitales como una distribución de vacunas global y justa, así como ponderaciones complicadas entre protección de la salud, derechos fundamentales y libertades económicas. Y por último, bueno, siempre hubo muchos conflictos violentos y resueltos. Creo que las imágenes de Afganistán todos tenemos en mente en este momento. También durante la campaña en Alemania este tema era muy presente ahora con lo que pasó en las semanas pasadas. Pero también nos ocupa el robustecimiento de China, que es un estado autoritario y antidemocrático, que está convirtiéndose en una potencia mundial, y ante todo también la lucha contra el calentamiento global, que va a ser un desafío en Alemania, en todo el mundo, también para la nueva canciller federal en Alemania. En principio yo diría que a pesar de la pandemia, la posición de Alemania como la mayor economía en Europa y la cuarta en el mundo, está relativamente consolidada. Tenemos más o menos 6% de desempleo y varias veces en los últimos años Alemania fue campeona mundial de exportaciones, es decir, la mayor exportadora del mundo. A veces es China, ahora es Estados Unidos, a veces Alemania, pero en los últimos años algunas veces ha sido Alemania.
Pero no obstante, eso significa que Alemania necesita un refortalecimiento del comercio internacional que cayó mucho, obviamente, durante la pandemia. Internamente en Alemania hay desafíos, obviamente también a pesar de una situación económica bastante robusta, en Alemania la brecha entre pobres y ricos está en aumento. El avance de la digitalización también en Alemania plantea cuestiones relacionadas con el futuro de nuestro mundo laboral y con nuestro bienestar, cómo manejar la digitalización de la economía. También nos planteamos cuestiones críticas sobre la participación equitativa de mujeres y hombres en el empleo y en las carreras profesionales. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, tampoco no tenemos muchísimas embajadoras. De verdad, tenemos que trabajar mucho más en la participación equitativa de mujeres y hombres. También, bueno, yo mencioné los conflictos en el Medio Oriente y ahora en Alemania residen casi 20 millones de personas con un origen migratorio, ¿no? En muchos casos de Turquía, también de Polonia, otros países, pero el racismo, el antisemitismo, delitos de odio están presentes en Alemania. Y cada uno de nosotros, cada una está convocada a compartirlos activamente, ¿no? Y como mencioné, el cambio climático en particular es algo que ha sido un gran tema muy importante en las elecciones, en la campaña electoral por el momento. Tenemos un partido verde en Alemania que ya hizo parte de un gobierno hace 20 años y está bastante probable que ellos van a participar en el nuevo gobierno, en la nueva coalición. Alemania adhirió a los objetivos climáticos del Acuerdo de París, tanto como la Argentina también, y está decidido una transformación energética en Alemania. Ha sido hasta hace 20 años, ha sido algo muy controvertido. Por ejemplo, aún Angela Merkel defendió inicialmente la energía nuclear, por ejemplo, pero la catástrofe de Fukushima cambió también la visión de Angela Merkel. Hasta fines del año que viene se habrá desactivado en Alemania la última central nuclear, que es parte de la transición energética en Alemania. ¿Cómo lograr esta transformación energética? Es decir, cómo manejar una adopción total de energías renovables. Eso sí todavía sigue siendo un poco controvertido en Alemania. Sobre todo las personas jóvenes, ¿no? Como el Fridays for Future, esperan un avance un poco más rápido en este aspecto. En Alemania, por ejemplo, ahora se decidió de abandonar la producción de electricidad a partir del carbón. La idea por el momento es de abandonar el carbón hasta el año 2038. Seguramente los jóvenes del Fridays for Future, también el Partido Verde, requería o están requiriendo un avance un poco más rápido en esos temas. Así que eso sí va a ser un tema interesante en los años que vienen. Hablando un poco del rol de Alemania en el exterior, de la política exterior de Alemania, si vamos a este tema ahora, yo diría que independientemente del resultado de las elecciones y después de las negociaciones entre los partidos para formar un nuevo gobierno, Alemania va a seguir siendo un país confiable para sus socios cercanos. Hay un rumbo, hay algunas políticas de Estado, también en nuestra política exterior, que no van a cambiar de un gobierno a otro. Alemania va a continuar, por ejemplo, a apostar mucho a la cooperación multilateral, al multilateralismo. También en esta pandemia, nosotros, Alemania, apuesta al mecanismo COVAX de colaboración para un acceso equitativo a las vacunas, y Alemania es el segundo donante de este mecanismo COVAX, por ejemplo. Después también seguiremos siendo un defensor activo de la solución multilateral de conflictos,
Alemania, por ejemplo, es el cuarto contribuyente en importancia tanto al presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas como también a las misiones de paz de la ONU. Alemania también continuará siendo un patrocinador generoso del sistema humanitario y de las organizaciones de la ONU para el desarrollo y las organizaciones humanitarias. En materia humanitaria, por ejemplo, Alemania es el segundo donante en importancia a nivel mundial con más de 2.100 millones de euros. Y eso va a seguir siendo lo mismo después de las elecciones, eso seguramente no va a cambiar. También seguiremos siendo un miembro comprometido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Practicaremos una política exterior basada en valores compartidos como el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia, etc. A nivel internacional, así Alemania continuará trabajando a favor de un orden multilateral pacífico basado en normas. Y bueno, puedo mencionar, por ejemplo, que hace 2 años lanzamos con nuestro amigo y socio principal o más cercano, Francia, una alianza para el multilateralismo. Se llama Alianza para el Multilateralismo, que es una alianza en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Además, Alemania continuará practicando una política exterior orientada a la diversidad, a la justicia de género, a la igualdad de género. Bueno, esos son algunos puntos que yo estoy bastante seguro que no van a cambiar con un nuevo gobierno. Va a ser quizás haya un foco un poco más fuerte, algunas medidas un poco más fuertes en esa área, pero eso es un poco el rumbo común de la política exterior que yo no veo que va a cambiar. Y también, bueno, todos esos son los valores que yo creo que nos unen con la Argentina. Y nosotros también con un nuevo gobierno vamos a continuar, o queremos continuar siendo un socio cercano para América Latina, para la región y para Argentina. Creo que estamos todos, y todos los partidos en Alemania, convencidos que los desafíos globales no se resuelven individualmente y tenemos que acercarnos con la región. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania lanzó hace 2 años una iniciativa, bueno, la llamamos Iniciativa para América Latina y el Caribe, que tiene este objetivo de intensificar las relaciones con los países de la región. Después de Europa, la región América Latina y el Caribe es la región que tiene la mayor cantidad de democracias al final. Y creo que a ambas regiones las une la confianza en la cooperación internacional y estamos convencidos que ambas regiones benefician con la transparencia, con un orden basado en normas y con el multilateralismo. Por ejemplo, en esta iniciativa que yo mencioné, la Iniciativa para América Latina y el Caribe, hay varios proyectos en muchos formatos, uno también en el tema de género que yo mencioné. Por ejemplo, creamos una red alemana latinoamericana de mujeres que se llama Unidas, que quiere profundizar la cooperación de la sociedad civil. El intercambio de la sociedad civil nos parece muy importante. Esta red, por ejemplo, ha más de 240 miembros en América Latina y en Alemania, y está muy activa sobre temas de género. Asimismo, en Argentina tenemos proyectos concretos, como por ejemplo en este año un trabajo de investigación para el esclarecimiento de la violencia sexual durante la dictadura militar. Esta investigación, este proyecto lo hacemos con el ex sitio ESMA. Así que nos complace mucho que exista una estrecha relación de la sociedad civil de ambos países, precisamente en el ámbito del esclarecimiento del propio pasado, ¿no? El trabajo de memoria
hay varias organizaciones en Alemania y en Argentina que intercambian, digamos, sobre ese tema. Las relaciones bilaterales oficiales entre Alemania y Argentina se iniciaron en 1857, con la suscripción del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la entonces Unión Aduanera Alemana y la Confederación Argentina. Este contrato está basado en la economía, la ciencia y la cultura. Ya hablé un poco de la política, ahora de los otros temas. Por ejemplo, bueno, ahora me están llamando, estoy todavía en la, en la oficina, ¿verdad? La cultura, ¿no? En Argentina, y bueno, antes de la reunión hablamos un poco porque yo estuve en Misiones la semana pasada y es increíble ver hasta ahora tantas asociaciones alemanas y el impacto que todavía tiene la inmigración alemana y la cultura que todavía que todavía hay allá en Misiones, por ejemplo, pero en toda la Argentina existe un gran número de comunidades y asociaciones alemanas sumamente activas y comprometidas. Bueno, previo de la pandemia, Alemania estaba habitualmente representada en Argentina en grandes festivales, en ferias, en todo, ¿no? En teatro, cine, literatura, arte. Bueno, se debe volver y se volverá seguramente. También en Argentina crece en forma constante el interés por el idioma alemán. Ahora en Argentina existen 30 escuelas integrantes de la red mundial de escuelas vinculadas con Alemania. Son 4 escuelas alemanas en el exterior, 15 escuelas subvencionadas para la enseñanza del alemán y 11 escuelas que se llaman FIT, que son las escuelas en las que se rinden los exámenes de los niveles A1 y A2 del Instituto Goethe, que es el Instituto Cultural de Alemania. Y hay 2 filiales del Instituto Goethe en Argentina, en Buenos Aires, un filial y el otro en Córdoba. Y bueno, también en Argentina se mantiene una estrecha relación con la comunidad judía, que es la mayor en América Latina, acá en Buenos Aires. Yo quería mencionar eso. Bueno, en la cooperación en el ámbito científico, también hay mucho intercambio, mucha cooperación, también se ve afectado obviamente por la pandemia, pero también va a volver y resurgirá seguramente después de la pandemia. Y en la economía, bueno, también fue afectado por la pandemia. En 2020 el comercio lamentablemente entre los dos países cayó de un 8%, pero todavía está a 3.4 mil millones de dólares. Y bueno, esta crisis al final debe ser un incentivo para ambos países para enfocarse hacia adelante, ¿no? Nosotros también en la área económica queremos ser para Argentina un socio confiable, activo, y queremos salir fortalecidos de esta crisis. Así que la iniciativa para América Latina que yo mencioné antes también tiene por objetivo contribuir luego de la crisis a una mejor reconstrucción, ¿no? Building Back Better, como se dice en el entorno internacional a veces, es decir, tender a economías modernas, de recursos eficientes, economías verdes y competitivas, incluyendo también el uso de tecnologías digitales. Para ello, en este año, en junio, los 2 ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y de Argentina inauguraron el Foro Futuro, lo llamamos Foro Futuro. Da un poco una imagen, un marco, digamos, a nuestra cooperación económica con Argentina. Y bueno, apostamos más o menos en este marco del Foro Futuro, de la cooperación económica, a 2 pilares que tienen perspectiva de futuro y que son precursores en Alemania. Una es la digitalización, la industria 4.0,
Por ejemplo, ahora estamos planificando con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, que tiene una oficina acá en Buenos Aires, y con la Unión Industrial Argentina, la UIA, una iniciativa para extender a las profesiones relacionadas con la digitalización el sistema de formación dual, que es un modelo de formación técnica muy exitoso y difundido en Alemania, pero también en Suiza y en Austria. Eso es uno de los proyectos concretos, por ejemplo. También queremos generar un mayor vínculo entre los startups de Alemania y de Argentina. Y bueno, también es nuestra intención traer a Buenos Aires una gran feria de Alemania, la Feria de Hannover, que es la más grande en Alemania en temas de digitalización e industria 4.0. Eso también es un objetivo de nuestra embajada acá. El otro pilar, el segundo pilar en la cooperación es en el ámbito de la transformación energética y temas relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, nuestro Ministerio de Medio Ambiente en Alemania en los años que vienen ampliará su compromiso en la región y en Argentina y promoverá con proyectos concretos los objetivos climáticos del Acuerdo de París y la adaptación al cambio climático. También están negociando o hablando en este momento nuestros ministerios de economía de los dos países a construir un diálogo sobre energía y una asociación en materia de energía que puede servir como marco político a proyectos en el sector de energías renovables. Nosotros, por ejemplo, observamos que la Argentina posee un enorme potencial para la producción y la exportación de hidrógeno verde sobre todo, es decir, hidrógeno producido de una manera renovable, ¿no? con energías renovables, hidrógeno verde. Es un tema mucho más al futuro, pero quizás en 20 años, algo así, Alemania va a necesitar seguramente como una industria muy fuerte que es en transición ahora, en transición energética, va a necesitar en algunos años importar mucho hidrógeno. Y Argentina nos parece un posible socio en este tema y por eso también establecemos este diálogo entre los ministerios y vamos a ver. Bueno, yo les invito a seguir un poco este foro futuro. Tenemos una página web también y queremos organizar o acompañar los proyectos que mencioné, los pilares que mencioné con algunos eventos, una serie de eventos en los años que vienen para contribuir a una cooperación y participación más activa entre Alemania y Argentina en esos temas. Así que, bueno, yo creo que voy a cerrar acá, he hablado bastante, el panorama un poco general de donde estamos en Alemania hasta la política exterior, las relaciones bilaterales. Espero que no haya sido demasiado aburrido. Y ahora, bueno, si ustedes tienen preguntas, bueno, yo no puedo prometer que yo no sé todo, no tengo respuesta a todas las preguntas, pero obviamente estoy muy dispuesto a intercambiar y lo que les interesa podemos continuar discutiendo ahora. Excelente, Philip. Muchas gracias por todos los que nos comentabas recién. Y bueno, en relación a las preguntas, Verónica Carrizo mandó una para hacerte, así que si puedes ver o prender tu cámara y el micrófono, lo puedes abrir sin problema. Perfecto, muchas gracias. Sí, mi pregunta está relacionada a las democracias dentro de la Unión Europea. En la actualidad, algunos de los países miembros están tomando una deriva un tanto antidemocrática, principalmente lo que sería Hungría y Polonia. Quería saber si, bueno, los países miembros deben ser democracias, hay que ser una democracia para pertenecer a la Unión Europea, y en caso de que sea así, si la Unión Europea, los países miembros, entre ellos Alemania, se iniciarían alguna medida, alguna acción contra aquellos que no lo sean. Sí, pregunta muy interesante. Es verdad que lo que se está pasando en Hungría, en Polonia sobre todo, también nos preocupa en el gobierno alemán.
Y hay mucha presión de la sociedad civil también en Alemania, ¿no? de responder, digamos, de una u otra manera a esos desarrollos. De los contratos europeos, por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de, ¿cómo se dice? A ver, de forzar a algún país, ¿no? a salir, por ejemplo, de la Unión, ¿no? Eso sí, hay este pedido, muchos lo demandan en la sociedad civil, pero bueno, eso no está previsto en los contratos europeos. Hay algunos procedimientos bastante técnicos que sí están en los contratos. Ahora debe ser la Comisión Europea que tiene que iniciar esas reglamentaciones, que por ejemplo pueden al final resultar en cortar las contribuciones financieras a Polonia o a Hungría. Eso sí es una posibilidad, por ejemplo. Después también todos los miembros de Estados tienen votos, ¿no? En el Consejo de la Unión Europea, y también hay esa posibilidad, técnicamente hay esa posibilidad de retirar los votos o de bloquear los votos de países miembros. El problema en este caso es que necesitas todos los otros miembros de Estados para poder bloquear a un Estado. Ahora, en esta situación, son dos estados que nos preocupan, ¿no? Polonia y Hungría. Así que es un poco más complicado porque los dos se están apoyando. Yo creo que sí vamos a ver un procedimiento según los contratos que existen de la Unión Europea y que sí puede resultar en digamos, un efecto financiero para los países. Pero no lo sabemos todavía. Es un poco la demanda, sobre todo del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, de iniciar finalmente esos procesos. Ahora, en Alemania, vamos a ver con un nuevo gobierno cómo va a ser la posición. La posición de Angela Merkel ha sido siempre una posición un poco más de moderación, digamos, ¿no? De continuar el diálogo directo entre los estados. También se estableció ahora, recién, creo que hace un año, un nuevo modo de diálogo sobre el Estado de Derecho en Europa. Y eso sí también vamos a iniciar, parece una tecnicalidad, pero entre estados son temas importantes porque al final también los gobiernos de Polonia y Hungría tienen que enfrentarse a las críticas en los foros europeos que existen. Así que eso sí va. Así que bueno, la posición de Angela Merkel ha sido siempre una de mediación y de diálogo. Ahora vamos a ver lo que pasa con un nuevo gobierno. Por ejemplo, el Partido Verde, que hasta ahora ha sido en la oposición, que probablemente entra un nuevo gobierno, ha sido mucho más crítico, por ejemplo, de los desarrollos en Hungría y Polonia. Y eso, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Puede tener, si ellos tienen parte en el nuevo gobierno, algún impacto sobre ese tema. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Philip. Y en relación, ya que estamos hablando de la Unión Europea, llegó una pregunta del chat que dice, ¿cómo afectó la salida del Reino Unido de la Unión Europea en las relaciones entre Alemania y dicho país? Bueno, yo creo que me permito decir que la salida del Reino Unido ha sido obviamente una decepción para mí personalmente, como diplomático europeo. Me considero europeo también, no solo alemán. Y una decisión para nuestro gobierno también. No lo quisimos y hasta ahora nosotros pensamos que no era una buena idea de salir de la Unión. Al final, bueno, ahora tenemos que vivir con la realidad y obviamente el Reino Unido va a seguir siendo uno de los socios más cercanos de Alemania.
por varios temas. Económicamente, las dos economías son muy estrechas. Bueno, no tengo ahora los números, pero tienen una parte muy importante. Políticamente, al final, son dos países del G7, del G20, son dos países democráticos. Hay muchos temas en los que continuamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Muy estrechamente. Sin embargo, es una decepción, porque en foros internacionales, la Unión Europea intenta por lo menos tener una voz unida. En muchos casos lo logramos, en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, que mencioné. Y bueno, la voz del Reino Unido en la Unión Europea nos falta, ¿no? Y prácticamente, por ejemplo, mi trabajo también tiene un impacto. Los embajadores, los consejeros políticos de las embajadas europeas en todo el mundo tienen sus reuniones regulares, sus intercambios regulares, sus proyectos comunes. Ahora en esas reuniones ya no está el Reino Unido, mis colegas. Pero bueno, a pesar de eso, yo sigo siendo también con una relación estrecha con los colegas británicos, pero es un poco más complicado al final. Y bueno, claro, es una decisión también porque al final, como europeo y con una convicción europea, yo creo la voz de Europa es más fuerte si todos estamos unidos. Y como dije antes, eso sigue siendo también, o va a seguir siendo una convicción del nuevo gobierno. Los problemas globales no se resuelvan unilateralmente si está solo, ¿no? Como Unión Europea, conjunto, el poder que tendremos en muchos de los temas y los valores que compartimos va a ser, sí, es más importante como grupo. Y bueno, por esa convicción también trabajaremos con el Reino Unido. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta más que dice: a la luz de los últimos eventos climáticos, inundaciones, incendio, aumento de la temperatura, etc., ¿implementará el gobierno alemán políticas climáticas más drásticas? Sí, no sé si ustedes vieron las imágenes en Alemania. Ha sido de verdad algo que yo tampoco nunca vi en mi vida, que muchas de las casas, ¿no? Se fueron y hubo muchos muertos también. Imágenes y realidades que impactaron fuertemente a las elecciones ahora, creo, a las campañas, por lo menos. En el inmediato, la reacción es un poco más focalizado a cómo reconstruir esta región, cómo ayudar a la gente allá que perdió sus casas, que perdió, bueno, en parte también familiares, y cómo ayudar directamente a la gente. Eso ha sido un poco la reacción inmediata. Ahora, seguramente el tema también va a impactar los resultados. Como dije antes, yo creo este año el Partido Verde va a cambiar en votos, digamos, comparado a la última elección, así que los temas, los eventos climáticos tienen este impacto en el panorama electoral. Y al final, eso sí es interesante porque todos los partidos sí tienen en sus manifestos, en sus programas, muchas acciones sobre el cambio climático y todo eso. Ya mencioné, ¿no? Durante mi introducción, algunos de los objetivos, ¿no?, que tenemos en Alemania en cuanto a la transición energética. La salida del carbón, por ejemplo, es algo que seguramente lo van a discutir otra vez, porque por el momento está previsto para el 2038. Y la presión, visto lo que sí se está pasando, creo que la presión de la sociedad civil está aumentando. Así que, bueno, también Alemania tiene el objetivo en 2045 de
como decir, de tener una neutralidad climática en 45, eso es el objetivo oficial. Me imagino que también eso puede ser algo que en un nuevo gobierno van a discutir, ¿no? Van a ser un poco más ambicioso, quizás, ¿no? Ahora yo creo que eso va a requerir más inversiones en la transformación energética, a medidas de modernización como la ampliación de la red ferroviaria, ¿no? La viaria, los trenes, un sistema público de transporte libre de gases de efecto invernadero, inversiones en el saneamiento energético de edificios, la descarbonización de la industria pesada. Alemania tiene mucha industria pesada. Eso va a requerir muchas inversiones y eso sí va a ser un poco el tema, ¿no? Cómo hacer un equilibrio, un balance al final entre protección del medio ambiente, los intereses de la economía, y eso sí va a ser algo interesante a observar en las negociaciones que tendrán los partidos a partir de la semana que viene para formar un nuevo gobierno. Muchísimas gracias. La profesora María Cristina Domínguez quería hacer un comentario, si no me equivoco. Sí, gracias. Preguntarle a Philippe, en primer lugar, si nos podría hacer una caracterización muy breve del sistema electoral, la particularidad que tiene en Alemania, ¿no? Y en segundo lugar, si nos podría delinear, sé que quizás es aún incierto el tema del resultado de las próximas elecciones, porque por lo que leemos aquí hay un escenario todavía que se presenta como fragmentado, ¿no? En cuanto a la votación, y la posibilidad de un nuevo mapa político en cuanto a las coaliciones. Y esto particularmente en función de que, si bien usted ha señalado que la política exterior se mantendría como constante, en distintos momentos de la política internacional, tanto en la intervención de Estados Unidos en Irak o con la crisis de los inmigrantes sirios, hemos visto que las coaliciones han tenido mucho que ver en algunas decisiones, ¿no? de los cancilleres. Sí, bueno, cuanto al sistema electoral en Alemania, sí es un sistema... ¿me escuchan? Sí, ahora sí, no. Es un sistema, en diferencia a la Argentina, no tenemos un presidente que uno vota directamente. Son elecciones parlamentarias, se eligen los miembros del Bundestag alemán, del Parlamento alemán, según es una representación proporcional, más o menos. Después hay algunas particularidades en el sistema de voto, pero es un sistema de representación proporcional del Parlamento, y después los que pueden formar una mayoría en el Parlamento van a votar a una nueva canciller federal. En general, en el pasado, casi nunca, al inicio una vez sí, pero casi nunca teníamos un solo partido que tenía la mayoría ya después de las elecciones para presentar el canciller, la canciller. Siempre han sido gobiernos de coalición. Así que, bueno, el lunes que viene vamos a saber la representación en el Parlamento de los partidos. Después comienzan tiempos de negociación. El partido más grande, normalmente, puede tener la iniciativa, ¿no? Entrar en discusiones de coalición con los otros partidos. Normalmente hasta ahora ha sido bastante claro, por ejemplo, si es a veces ha sido una coalición de izquierda, a veces una coalición conservadora. Los últimos 4 años teníamos lo que nosotros llamamos una gran coalición, es decir, los socialdemócratas de izquierda con el Partido Conservador de Angela Merkel, formaron un gobierno juntos. Bueno, eso siempre depende de la mayoría que se puede formar en el Parlamento. Este año va a ser un poco distinto, creo, porque por primera vez no creo que haya una coalición de 2 partidos.
va a ser por primera vez una coalición de 3 partidos, que obviamente complica un poco las cosas. Por eso yo creo que van a tomar un poco de tiempo antes de formar de verdad un gobierno. Yo no creo que antes del fin del año haya un nuevo gobierno en Alemania. Van a tomarse un poco de tiempo, van a ver con quiénes pueden trabajar a lo mejor, y después siempre firman un contrato de coalición. Y un contrato de coalición, el Koalitionsvertrag, es un poco el programa de trabajo del gobierno. Y bueno, a pesar de discusiones que obviamente también siguen, y bueno, crisis y todo eso que siguen durante una gestión, una administración, el programa de trabajo siempre da un poco el rumbo, y se requiere que todos los temas, con todos los temas se cumplen, ¿no? Pero esas negociaciones van a durar algunas semanas por lo menos, quizás un poco más este año con 3 partidos, porque cada partido quiere asegurarse que sus temas estén en el contrato de coalición y que hay acuerdos ya bastante precisos a veces, ¿no? Antes de comenzar un gobierno. Y después hay un voto en el Parlamento y, bueno, la coalición que quiere formar el gobierno presenta el candidato o la candidata para el canciller o la canciller, y el Parlamento vota y la mayoría vota entonces a favor de la candidata o del candidato. Pero bueno, ya antes, durante la campaña, sabes, ¿no? En cada partido hay un candidato principal, y sabes entonces si todos votan, en teoría, si todos votan para este partido, eso es el candidato para ser canciller federal. Después, como dije, depende un poco de las mayorías. En cuanto a los temas, sí, es verdad, obviamente, hay muchas situaciones, y eso es lo que pasó a Angela Merkel, que no eran previsibles. No puedes firmar un acuerdo de coalición, pero una crisis como la crisis migratoria en 2015 no lo tienes en el contrato de coalición, ¿no? Y no lo puedes... no lo puedes saber antes, y bueno, y después sí comienzan las discusiones según un poco las ideologías de los partidos. Hay partidos más pacifistas, por ejemplo, en Alemania, en general los verdes, también hay un partido de izquierda, que por ejemplo, en cuanto a misiones militares, ¿no? Pueden ser un poco más, pueden necesitar más, digamos, negarse, y eso puede ser un tema en algún momento. El tema del cambio climático, como mencioné, es algo que seguramente el Partido Verde va a querer fortalecer muchísimo. Después tenemos también un partido liberal en Alemania, que es liberal en el sentido económico, más liberal, que son un afiliado un poco natural de los conservadores. Pero bueno, en una coalición de 3 partidos ya no es tan natural de encontrar, no es tan claro encontrar soluciones, pero lo van a intentar en el contrato de coalición, ¿no? Lo más posible, digamos. Después, como dije, con cada crisis las respuestas no la tienes antes, y el mundo sigue siendo un mundo bastante complicado, con muchos desafíos en los años que vienen, que es difícil decir hoy cómo va a ser la respuesta en el futuro a este desafío. Había una otra pregunta, María, que me olvidé. No, está muy bien ahí, gracias. Muy completa tu respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, Philip. Federico, quería hacer una pregunta, no sé si está por ahí. Hola, Philip, ¿cómo te va? Mira, quería hacerte una pregunta con respecto al acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. ¿Cuál es la situación de acuerdo? Porque tengo entendido que está frenado la política agrícola de la Unión Europea, y cuál es el futuro de este acuerdo.
Sí, yo veo que sos aficionado del equipo alemán. Ahora, bueno, sí, el tema del acuerdo nos acompaña lamentablemente de un tiempo muy, muy largo. Creo que al final nuestro gobierno también habría preferido de lograr un acuerdo ya hace algunos años. Sí, estamos, en general estamos a favor de este acuerdo. Nosotros vemos muchas ventajas en este acuerdo, muchas ventajas, bueno, de un punto de vista geopolítico, nos parece importante que esas dos regiones se acerquen también económicamente y vemos oportunidades para las dos. Ahora es verdad que hay un tema que es el medio ambiente, que también el gobierno de Angela Merkel ha sido preocupado por eso, ha sido sobre todo Francia que se pronunció fuertemente sobre ese tema, sobre todo el presidente Macron recién otra vez él reiteró que el acuerdo de la manera que lo tenemos hoy no se puede firmar. Nosotros también en Alemania tenemos una presión de la sociedad civil, ¿no? Porque el tema del medio ambiente es muy presente en Alemania. No solo por el Partido Verde, pero en general, ¿no? Hay muchas asociaciones y es algo muy, muy, muy presente. Y también en cuanto al acuerdo con el Mercosur, hay mucha presión también en Alemania. Eso es un tema que yo creo que más se dirige hacia Brasil, ¿no? No tanto a Argentina. El gobierno argentino también está de acuerdo con el Acuerdo de París y recién hubo esta cumbre, ¿no? Del cambio climático regional acá, así que con Argentina el tema del medio ambiente no es algo que nos preocupa en las relaciones bilaterales, es más algo hacia Brasil. Por el momento, por eso y por la posición muy clara de Francia sobre todo, y nosotros, bueno, como socio directo, y bueno, Francia es nuestro primer socio, no vamos a decir lo contrario, también nos preocupa, pero en nuestra opinión nosotros tenemos que iniciar negociaciones para resolver este tema. Ya la Unión Europea propuso algunos puntos técnicos, como propuso un roadmap, digamos, ¿no? Para avanzar en las negociaciones, y para nosotros nos parece sumamente importante de concluir las negociaciones, pero parece que va a ser todavía algo complicado y que no se habrá, no se realiza mañana, pero sigamos apoyando el acuerdo en principio y hay que resolver los temas abiertos todavía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Philip. Haga una pregunta más que yo por el chat y dice, ¿el acuerdo del gasoducto Nord Stream 2 modificará la relación con Rusia? ¿Esta podría generar una dependencia? ¿Cómo afectaría a otros países de Europa? Sí, eso es un tema muy político. Al final no soy político, tengo una opinión personal, ¿no? Pero ha sido un tema sigue siendo un tema muy controvertido. El gasoducto casi yo creo que terminó y lo van a inaugurar de breve, si no me equivoco, pero casi está. Y ha sido un tema de conflicto, bueno, controvertido, digamos, en la Unión Europea internamente y con Estados Unidos, sobre todo. Con uno de los temas es la dependencia que mencionaste en energía, y por eso también hay muchos partidos en Alemania que sí, hasta hoy, requieren que se abandone completamente el proyecto.
Eso también así va a ser algo interesante a seguir después de las elecciones y el nuevo gobierno, cómo manejan. Ahora, la presión ha sido fuerte desde la parte de los Estados Unidos sobre el tema y encontraron algún compromiso, digamos, ahora. El gasoducto va a seguir y lo van a inaugurar o terminar de breve y con el país que puede ser muy afectado, que es la Ucrania, habrá también un acuerdo sobre inversiones muy fuertes en el hidrógeno, que va a ser seguramente una otra energía que vamos a necesitar, ¿no? Al muy largo plazo, la idea en Alemania es abandonar el carbón, el gas, ¿no? También, ¿no? Todos los hidrocarburos, ¿no? No hablamos de mañana, pero de 20, 30 años quizás, ¿no? Así que la idea ahora es invertir en proyectos con Ucrania para hacer un poco un equilibrio allá. Un punto que debería mencionar ha sido la convicción de los partidos en gobierno ahora en Alemania de no abandonar el proyecto para también mantener un diálogo y comunicación con Rusia. Hay sanciones, ¿no? Europeas contra Rusia por el tema de la Crimea y la ocupación de la Crimea, ¿no? Y eso sigue siendo un conflicto real todavía hasta hoy. El tema del gasoducto, el gobierno actual decidió no abandonar el proyecto para, a pesar de las presiones y sanciones que hay, mantener algún diálogo con Rusia. Eso era, creo, un poco la idea política atrás. Y ahora estamos allá, eso es la situación ahora. Me parece algún compromiso, ¿no? Vamos a ver cómo sigue el nuevo gobierno con el tema. Va a continuar a ser controvertido, eso sí. Al final no creo que el nuevo gobierno vaya a abandonar el proyecto tampoco, pero va a ser un tema en las discusiones seguramente. Bueno, muchas gracias, Philip. Esa fue la última pregunta que teníamos. Y para no robarte más tiempo y cumplir con el horario, por mí, nada, darte las muchas gracias en nombre de la Universidad Católica Argentina y en nombre del Centro también de Estudiantes. Somos todos acá estudiantes de Relaciones Internacionales o Ciencia Política, así que todos estos temas los vemos constantemente en clase y los tenemos muy presentes en todos nuestros días. Así que darte gracias por traer tu mirada alemana de todas estas situaciones que comentamos y nada, para enriquecer también nuestros conocimientos y nuestro debate. Así que muchísimas gracias y en nombre de los chicos también muchas gracias. Sí, muchas gracias otra vez también por la invitación, ha sido un placer, sigamos en contacto y como dije antes, si en algún momento nos podemos reunir de manera presencial, que sea para una cerveza alemana. Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos.